Muy buenos días a todos. Nos acompaña la maestra Aranzazú Alonso Cuevas. Ella es directora ejecutiva y coordinadora general de Pacto por la Primera Infancia, nuestra organización socioformadora. Aranzazú nos va a explicar cuál es el modelo de intervención de la organización. Adelante, Aranzazú. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, antes de empezar a platicarles qué es el pacto, les voy a platicar de manera muy breve qué es la primera infancia. La primera infancia es el periodo que transcurre entre la gestación y los 6 años de vida. Es el proceso más sensible, delicado y de mayor oportunidad y vulnerabilidad de la vida humana, porque en esa etapa de la vida se forma el 90% de nuestro cerebro, el 90% de nuestro cerebro. Y con él, las capacidades físicas, intelectuales y emocionales que van a determinar nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad y nuestro éxito a lo largo de la vida, definido de diferentes maneras. Esto se debe en parte a que en esta etapa de la vida tenemos una enorme plasticidad cerebral. Es decir, todo lo que pasa fuera de nosotros, el entorno nos forma, nos da forma. Sin embargo, a pesar de que esta etapa de la vida es tan tremendamente importante, todavía no es una etapa o un tema que sea prioritario, ni para la agenda de política social, ni para las empresas que hacen inversión en filantropía, ni para los propios gobiernos. A partir de esta enorme problemática es que surge el Pacto por la Primera Infancia, que es una iniciativa ciudadana de incidencia e impacto colectivo que busca hacer de la primera infancia una prioridad nacional. Para explicarles un poco lo que hacemos, primero tengo que hablarles de dos conceptos muy importantes. Primero, ¿qué es la incidencia? La incidencia política es la acción por la cual los ciudadanos de manera organizada buscan influir en las decisiones y acciones que toma el gobierno y en el diseño e implementación de políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Es toda acción que emprende una autoridad con el propósito de resolver un problema público. Sé que esto suena muy complicado, pero lo vemos en la vida diaria todos los días. Cuando nosotros vemos que se anuncia un programa de gobierno, ese programa trata de resolver un problema. Jóvenes construyendo un futuro. Ese programa trataba de resolver el problema de que había muchos jóvenes que no estaban ni estudiando ni trabajando. Jóvenes construyendo el futuro es la respuesta del gobierno a un problema que considera muy importante y que quiere dar una respuesta. El problema que el Pacto por la Primera Infancia quiere resolver es que las niñas y niños en primera infancia no reciben suficiente atención. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? En el país hay 12 millones de niñas y niños en primera infancia, de los cuales 6 millones viven en condición de pobreza. De todas las poblaciones, la población que enfrenta mayores de niveles de pobreza son las niñas y niños menores de 6 años. Si nosotros hacemos un zoom a la situación de las niñas y niños en primera infancia, vamos a ver que enfrentan problemas en todas las áreas. Tienen bajas coberturas de vacunación, tienen bajo acceso a los servicios de salud, tienen bajo acceso a servicios de educación. La mitad de ellos son disciplinados con métodos de disciplina violenta. Muchos de ellos sufren violencia también externa por parte del crimen organizado, por ejemplo, son víctimas de desapariciones. Muchos de ellos no son alimentados de manera adecuada, sufren desnutrición, anemia u obesidad, en fin. Las niñas y niños sufren muchos problemas, pero estos problemas son muy difíciles de resolver solo desde las familias. Se necesita que los gobiernos y la sociedad en general prioricen la primera infancia para que construyan políticas públicas, programas, soluciones que resuelvan estas problemáticas de las niñas y niños en primera infancia y con eso garanticemos su potencial. ¿Cuál es la misión del pacto? Convocar a todo el país y a sus territorios y a priorizar a la primera infancia para lograr en el 2030 el cumplimiento de 12 metas nacionales relacionadas con su derecho a la salud, nutrición, educación, cuidado y protección. Les vamos a compartir después por escrito cuáles son estas metas nacionales y cuáles son los indicadores y fuentes de información con las cuales el pacto mide si estamos o no alcanzando como país esas metas. ¿Cómo lo hacemos?
Nosotros llevamos a cabo acciones de investigación, de comunicación, de movilización, de abogacía y de acompañamiento técnico para impulsar la co-creación de políticas públicas que transformen la vida de las niñas, los niños y sus cuidadores para darles un presente de bienestar, felicidad y un futuro rico en posibilidades. Voy a profundizar un poquito en cada uno de los elementos de nuestro modelo de incidencia, así es como lo llamamos nosotros. Una organización de primer piso o de asistencia directa tiene un modelo de intervención. Nosotros tenemos un modelo de incidencia. La investigación es el primer pilar o el primer paso de nuestro modelo. La investigación supone que nosotros, recuperando la evidencia científica que existe en el mundo, pero también investigación que hacemos internamente, documentamos el estado de un problema de las niñas y niños en primera infancia. Por ejemplo, la baja cobertura de vacunación. ¿Por qué hay bajas coberturas de vacunación? ¿Cuánto se invierte en vacunación? ¿Por qué no se está llegando a todas las niñas y niños que necesitan vacunas? ¿Ok? Entonces, eso es la investigación. Una vez que tenemos esa investigación, nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarla al público, a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque para poder construir una política pública, necesitamos que la ciudadanía, los ciudadanos, le pidan al gobierno una acción específica para resolver un problema. Entonces, hacemos investigación y luego hacemos campañas de comunicación para visibilizar ese problema en la agenda, para que las familias digan, híjole, sí es cierto, yo no he llevado a vacunar a mis hijos, o sí es cierto, yo cuando fui a la unidad de salud no estaban vacunados. Entonces, lo llevamos a la comunicación. ¿Por qué? Porque además cuando un problema empieza a estar presente en los medios de comunicación, los gobiernos le empiezan a poner atención, ¿ok? Los gobiernos en un estado democrático como en el que nosotros vivimos, en principio, son receptivos o responsivos a lo que la ciudadanía les pide. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes son electos a través de los votos, ¿ok? Entonces, la opinión y la preocupación de los ciudadanos debería ser la preocupación de los gobiernos. Como nosotros queremos incidir en los gobiernos, la comunicación es importante. Después de estas acciones de comunicación, llevamos a cabo acciones que nosotros llamamos de movilización. El pacto, además de ser una organización, es un colectivo de más de 500 organizaciones a lo largo de todo el país. Algunas son instituciones académicas, otras son fundaciones empresariales y muchas otras son organizaciones de la sociedad civil, que nos reunimos en colectivo para demandar o exigir a los gobiernos la acción de política pública para resolver los problemas que enfrentan las niñas y niños en primera infancia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, voy a seguir con el ejemplo de las vacunas. El colectivo se organiza y hacemos una petición firmada por todas las 500 organizaciones para pedir que se invierta un mayor porcentaje de recursos públicos en comprar las vacunas que las niñas y niños están necesitando. Esa sería una acción de movilización. Y luego vienen los últimos dos componentes de nuestro modelo, que se llama abogacía y acompañamiento técnico. La abogacía básicamente es la defensa o el trabajo de persuasión que nosotros hacemos con los tomadores de decisión. Imagínate que voy a hablar con una persona de la Secretaría de Salud o con un diputado o diputada para pedir más presupuesto para las vacunas. El trabajo de abogacía es sentarme en una mesa de diálogo con esa persona que tiene el poder de decidir para convencerle de hacer lo que estamos proponiendo. Sensibilizarlo sobre el problema que enfrentan las niñas y niños en primera infancia y presentarle propuestas de acción que ese tomador de decisión, que ese diputado, que ese secretario puede ejecutar. Eso se llama abogacía. Y viene en la última etapa de nuestro modelo que se llama acompañamiento técnico. Nosotros hemos identificado que a veces los gobiernos, particularmente de los municipios o los estados, tienen la voluntad de atender los problemas de las niñas y los niños en primera infancia, pero no saben cómo. Entonces nosotros les asistimos técnicamente en el diseño de esa solución, ¿no? Un poco el trabajo que ustedes van a hacer con nosotros ahora, nosotros lo hacemos también con diferentes niveles de gobierno o autoridades de gobierno. Entonces, voy a repetir, nuestro modelo de incidencia tiene varias partes.
investigación, comunicación, movilización, abogacía y acompañamiento técnico. Eso es el modelo que nosotros hemos identificado para lograr que los gobiernos implementen acciones que lleven a alcanzar esas 12 metas sobre los derechos de niñas y niños en primera infancia que queremos que el país alcance en 2030. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que nosotros imaginamos como un sueño? Un México en el que todas las niñas menores de 6 años alcanzan un desarrollo pleno e integral mediante el disfrute efectivo de todos sus derechos. ¿Cuáles son los derechos? Esos que tenemos por ser personas, esos que son inherentes a nosotros, ¿no? Tenemos derecho a acceso a servicios de salud, tenemos derecho a una educación de calidad, tenemos derecho a una alimentación suficiente y saludable, tenemos derecho a una familia, tenemos derecho a ser protegidos frente a toda forma de violencia. Esos son derechos que están garantizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el trabajo que hace el pacto es abogar para que sean una realidad para las niñas y niños en primera infancia. Voy a platicarles ahora un poco de nuestra estructura orgánica, digamos que es la que opera nuestro modelo de incidencia. Nuestras áreas responden a nuestro modelo. Tenemos un área de investigación, que es la que hace todo este trabajo de documentar el problema y de identificar propuestas o recomendaciones. Tenemos un área de comunicación que tiene que traducir esa información técnica de la investigación en mensajes que sean fáciles de entender para la población en general y para los tomadores de decisión. Tenemos una coordinación de movilización que coordina a las 500, más de 500 organizaciones que integran nuestro colectivo. Y luego tenemos dos áreas muy poderosas que tienen a su cargo el trabajo de abogacía y de acompañamiento técnico, que es una coordinación nacional de incidencia federal, que es la que negocia con el gobierno federal, con el gobierno de la República, y luego una coordinación nacional de operación territorial, que es la que negocia o interactúa directamente con los gobiernos de los estados, de las entidades federativas. Entonces, y ya dije comunicación, ¿verdad? Sí, perfecto. Investigación, comunicación, movilización y coordinaciones de incidencia. Les voy a platicar ahora un poquito cómo surge la organización para que entiendan más nuestro trabajo. Nosotros, ustedes ya conocen, hay otra organización muy famosa que se llama Un Kilo de Ayuda. De hecho, sus colegas de la otra generación creo que trabajaron con ellos. Es una organización de primer piso que trabaja directamente por el desarrollo infantil temprano y por la desnutrición en el territorio. O sea, opera un modelo de manera directa. Nosotros, siendo parte de esa organización hace 10 años, estábamos muy preocupadas porque veíamos que el trabajo directo de las organizaciones en el territorio no era suficiente para cambiar la condición de la vida de millones de niñas y niños. Les vuelvo a repetir, en México hay 12 millones de niñas y niños menores de 6 años, de los cuales 6 millones viven en condición de pobreza. Una organización de la sociedad civil tradicional que opera en el terreno puede llegar a ¿cuántos niños? ¿50,000? ¿100,000? ¿Y cuántos nos faltarían para llegar a los 6 millones? Nos dábamos cuenta que la intervención directa no era una manera efectiva para resolver los problemas de la primera infancia. Y nos dimos cuenta que el camino era la incidencia en política pública, porque no hay una organización ni una institución en el Estado mexicano que tenga más poder, más recursos y más capacidades para resolver los problemas que atañen a toda la sociedad. Pero también nos dimos cuenta que solas nunca lo íbamos a lograr. Entonces empezamos a platicar con otras organizaciones de la sociedad civil que tenían inquietudes similares. Y decíamos, ¿qué hacemos para resolver este problema, ¿no? Que afecta a 6 millones de niñas y niños? Solas no lo vamos a poder hacer. Entonces decidimos hacer una gran campaña de incidencia política para pedirle a los candidatos y candidatas a puestos de elección popular a que firmaran una agenda de compromisos en favor de la primera infancia. A través del diálogo con muchas de estas organizaciones, integramos 10 puntos que queríamos que los candidatos y candidatas se comprometieran. Pero no queríamos que fueran acciones vagas o difíciles de interpretar o de eludir.
Entonces decidimos que nuestro modelo iba a estar centrado en metas que se pudieran monitorear. Disminución de porcentaje de niñas y niños en pobreza, disminución de niñas y niños con desnutrición, incremento de niñas y niños con cobertura completa de vacunación, incremento de niñas y niños con tamizajes oportunos, incremento de la cobertura de educación inicial, incremento de la cobertura de educación preescolar, disminución de la violencia, etcétera. Acordamos 10 metas y decidimos lanzar una gran campaña para pedirle a los candidatos, en ese caso empezamos en Oaxaca, a los candidatos a la gubernatura de Oaxaca que firmaran esas 10 compromisos, esas 10 metas en favor de la primera infancia. Este ejercicio al principio teníamos mucho miedo porque no lo habíamos intentado, pero fue tremendamente exitoso. En ese momento éramos 50 organizaciones y logramos que los 6 candidatos que en 2016 contendían por la gubernatura de Oaxaca firmaran el Pacto por la Primera Infancia. La campaña ha sido tan exitosa que la hemos replicado a lo largo de estos 16 años. ¿Cuáles 16? 10 años, empezamos hace 10 años y hemos logrado que más de 1000 candidatos y candidatas firmen este compromiso en favor de la primera infancia. Gracias a esa firma, logramos que incluso el término primera infancia empezara a entrar al imaginario y al lenguaje de las personas que gobiernan este país. Ese fue un éxito importantísimo, importantísimo y es algo que hemos replicado. Incluso durante el año pasado logramos por primera vez que los candidatos y candidatas a la presidencia de la República firmaran el Pacto por la Primera Infancia. El año pasado lo firmó la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Estas firmas nos han permitido, y el trabajo de campaña que hacemos durante las firmas, nos ha permitido empezar diálogos muy poderosos con los gobiernos de estas 16 entidades federativas que ya han firmado y, por supuesto, del gobierno federal. Algunas de las cosas que hemos logrado a través de esta movilización que logramos con la campaña de firmas, por ejemplo, fue una reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se reconociera el derecho de las niñas y niños menores de 3 años a la educación. Eso es la educación inicial. En esa misma reforma constitucional se estableció la obligación de que el país construyera una política nacional de atención integral a la primera infancia, la ENAPI, que ya se diseñó su primera versión en el sexenio anterior. Además, gracias a las investigaciones y movilizaciones de carácter presupuestal que hemos hecho, logramos que el gobierno federal incrementara en 75,000 millones de pesos la inversión pública en primera infancia. A pesar de eso, tenemos enormes retos. Cómo medir, ¿no?, el impacto de nuestro trabajo, cómo asegurar que las organizaciones del colectivo se sientan parte, cómo tener contentos a nuestros financiadores, cómo dar seguimiento a todos los candidatos y candidatas firmantes del pacto. Queremos que ustedes nos apoyen a hacer este tablero de control, este sistema de indicadores, Balance Scorecard, que nos ayude, por un lado, a fortalecer a nuestro equipo, el equipo maravilloso del pacto que hace posible esta incidencia política, a tener una relación cercana, valiosa, con nuestros financiadores, porque nosotros, al ser una organización de la sociedad civil, vivimos de donativos. Por supuesto, a todos aquellos quienes han firmado el pacto por la primera infancia. Entonces, ese es el reto que les lanzamos a ustedes. Sé que esto nunca lo han escuchado, la incidencia política es algo difícil de entender, pero esperamos que, pues, con el acompañamiento de sus profesores nos puedan ayudar a cumplir este reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Aranzazú.